Listo. Ya. Bueno, entonces, un subgrupo es pues, un subconjunto de un grupo que además ese subconjunto también es un grupo. Entonces, como habíamos visto la definición de grupo, entonces necesitaríamos que H, pues, Una pregunta. ajá, Cuando es un subgrupo, ¿cumple con las mismas propiedades de un grupo como tal? O sea, que es, tiene una ajá, inversa, sí, que tiene la identidad y la propiedad asociativa. ¿Sí es así? sí, justamente Ah, eso iba a ok. decir. Listo. Ok. Ahí ya quedó claro. Exacto, eso mismo. Entonces, como es un grupo, o sea, es un subconjunto que además es grupo, entonces tiene que tener, tiene que satisfacer la asociatividad, tiene que tener una identidad y tiene que tener inversos. Pero claro, acá estamos, todo lo estamos haciendo bajo una operación ya fija. Es decir, este es grupo y H también es grupo, pero con esta misma operación. O sea, no es que yo me invento una operación nueva con H y entonces no, tiene que ser la misma operación para decir que H es un grupo de G. Entonces sí, tiene que satisfacer, perdón, la asociatividad, tiene que tener al elemento neutro, un elemento neutro, pues tiene que al final de cuentas ser el mismo, uno prueba eso, pues uno ya probó que si hay un elemento neutro, entonces tiene que ser único y tiene que tener los inversos. Bueno, entonces, esa es la definición. Profe, Dígame. pero cuando nos referimos a orden de un grupo, ¿a qué Uh-huh. nos referimos con eso? O sea, que primero es El número de elementos. Eso es todo, como conjunto. Es el número de elementos. el número de elementos que tiene el grupo. Sí, Ah, ok. listo. Y la notación es de hecho igual a la que uno usa en conjuntos que le ponemos barritas. Gracias, profe. Listo. Bueno, entonces, unos ejemplos clásicos, un ejemplo de siempre, bueno, uno por ejemplo tiene a 3z. Listo, entonces uno tiene 3z con la suma. Entonces aquí, ¿qué pasa? Uno tiene el 0, tiene un elemento neutro, todo elemento tiene identidad, pues sí, tiene inverso, perdón. Todos tienen inverso. Si uno tiene un elemento aquí de la forma, digamos, 3n, pues entonces también tiene el elemento menos 3n, si lo suma, dale identidad, todo está bien. Y la asociatividad ya la tiene la hereda. Y esto es un subgrupo de z con la suma. Y este es un subconjunto de este. Entonces, uno ahí tiene que es un grupo. Es una de los ejemplos, uno de los muchísimos ejemplos que hay. O también uno tiene al grupo lineal especial. Estas son las matrices con determinante igual a 1. Y tiene al grupo lineal general, que son las matrices invertibles. Bueno, entonces aquí uno tiene Profe, profe, ajá, ¿qué significa SLN? grupo lineal especial. La S es de especial, pues viene en inglés. Bueno, profe. SLN son las matrices con determinante igual a 1. Ahora uno tiene que pues este es un subconjunto de este otro. Y uno demuestra que este es un subgrupo. Porque, bueno, tiene la identidad. Sí, bueno, tiene la misma operación, entonces es asociativa. Y todo elemento de acá tiene su inverso Profe, por parte. perdón. Ajá. Siempre el grupo lineal especial se refiere a las matrices con determinante igual a 1. Sí. Y y el general siempre a matrices invertibles. O sea, siempre Ajá. que se habla de eso, está Sí. haciendo referencia a eso. Ajá. En Profe, y cambio, te pregunto, sí. de pronto puedes hacer un repaso de lo que son esos símbolos para decir cuál es el subgrupo, cuál es el grupo, pues que hay aquí, por ejemplo, en medio de el especial y el general, en el último renglón. Bueno.
Listo. Esto es con el producto de matrices. ¿Qué significa esto? O este. Este es el que usamos para denotar su grupo. Subgrupo. Y si fuera grupo sería simplemente el contrario. Pues ok. No, 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 no. Este es un grupo de este. O sea, este es el grande y este es un subconjunto de este. O sea, este es un conjunto de este. Está contenido. Ujú. Eso es lo que significa que está contenido, o sea, que es un subconjunto y que además este por sí mismo también es un grupo con la misma operación. Como acá, Ah, bueno, pues. los múltiplos de 3, o yo también podría tener los pares, digamos 2z. 2z son los pares, entonces la suma de pares es un par, listo. Yo tengo que el 0 tiene identidad, todos los elementos que están aquí tienen su inverso, y esto es un subconjunto de los enteros, o sea, todos los pares son enteros, ¿sí? Pero resulta que además, pues como acabo de decir, cumple todas las cosas de grupo. Entonces, no solo es, no es un subconjunto, o sea, sí es un subconjunto, pero además de ser un subconjunto, es un subconjunto que es un subgrupo. O sea, tiene unas propiedades extras, además de ser subconjunto. Profe, pero ¿hay alguna diferencia entre subconjunto y subgrupo? Son Sí, dos cosas diferentes. sí. O sea, todo subgrupo es un subconjunto, pero no todo subconjunto es un subgrupo. Por ejemplo, yo tengo este conjunto con la suma 3 y 5. Esto es un subconjunto de los enteros. ¿Sí? Pero esto forma un grupo, ¿no? Con la suma. No, pues 3 más 5 da 8, vean, ni siquiera cuando lo sumo se queda dentro del grupo. No es cerrado bajo la operación binaria. O el inverso de 3 está aquí, no. O está la identidad de la suma, no. O sea, esto es un... Entonces, Ajá, todo subgrupo es subconjunto, pero no todo subconjunto es subgrupo, ¿cierto? ajá. Ok. Listo, entonces, de hecho, esto lo comentamos en alguna clase, esta prueba, de por qué el grupo lineal especial es un subgrupo del grupo lineal general. Ahora, uno encuentra un criterio para demostrar fácil que algo es un subgrupo, pues más corto, una forma más corta de mostrarlo. El criterio es este. Bueno, yo tengo que G es un grupo. Listo. Y yo tengo que H es un subgrupo de G, si solo si se cumplen estas tres cosas. H es cerrado bajo la operación binaria. Segundo, la identidad de G está en H. Y tercero, es un punto, para todo elemento de H se tiene que el inverso también está en H. Y ya, no necesito sino eso. La asociatividad me la gané. La asociatividad, digamos que se hereda de la asociatividad de G. No tengo que demostrarla. Entonces, con estas tres cosas yo podría mostrar que algo es subgrupo de un grupo. Entonces, no tengo que irme a probar todos los axiomas de grupo, sino que puedo hacer esta alternativa que es más sencilla. Es más corta. ¿Y Listo. cómo se demostrarían esas tres cosas? Bueno, no cómo demuestra esto. Entonces, como es un sí, solo sí, pues primero supongo que el 1 es su grupo. Perdón. Primero supongamos que H es su grupo de G, ¿cierto? Entonces, como se cumple esto, como es un subgrupo, es un grupo, ¿cierto? Entonces, la primera
Como es un grupo, es grupo, y como es grupo, entonces es cerrado bajo la operación binaria. Hecho. La segunda, como este es un subgrupo, entonces es un grupo, entonces tiene una identidad. Entonces, si es identidad, sí, y ya vimos que cuando hay un elemento de identidad, entonces es la identidad para todos. O sea, perdón, si hay un elemento de identidad es única, o sea, no hay varias identidades dentro de un grupo, entonces, dale. Y tercero, Profe, el segundo no lo entendí. a ver, tiene la identidad, ¿cierto? Entonces, esto es un grupo, H, ¿cierto? Sí. Porque eso es lo que estamos suponiendo. Entonces, tiene que tener identidad Ujú. con la misma operación binaria que G. Ah, ok, sí. Y Listo, como entonces, la identidad es única. como la identidad es única, entonces, listo. Y por último, Y eso simplemente se podría, pues, después chulear, pues, por decirlo así, o uno que lo decir que se escribe. cumple solo. Ah, habría No, que pues uno escribir lo todo. escribe, pues, con Pero detalle. así Y en uno le palabras. pone en palabras, y no es Ah, poner ok. chulos. Aquí las palabras que en Profe, vez de escribirlas las estoy diciendo. Ah, ¿Ah? ok. profe, entonces solo por el hecho de que la identidad es única, eso hace que la identidad de G también sea la misma identidad de H. A ver, entonces, es un grupo. Bueno, esa prueba es un poco más, eso que estoy diciendo, sí lo dije muy a la ligera, pero uno lo demuestra. Bueno, uno supone, eso tiene que tener una identidad, entonces es identidad para todo elemento de H. Entonces habría que mostrar que también es identidad para cualquier elemento de G. Pero eso no se vuelve tan complicado, se vuelve como este tipo de cosas que hace uno siempre, como esto, uno se va como una cadena de igualdades. Y de hecho, o puede hacer lo siguiente, a ver, entonces es identidad para todos los elementos de H, ¿cierto? Entonces yo también tengo, digamos que tengo dos identidades, yo tengo a H y a G. Lo que yo quiero ver es que son iguales, ¿cierto? Entonces yo tengo que G, pues yo tomo un elemento arbitrario de H. Yo tengo estas dos y tomo H en H, arbitrario. Arbitrario. Va por aquí, arbitrario. Entonces uno empieza a irse por igualdades. Yo digo que, listo, esto es una identidad para H, ¿cierto? Entonces yo tengo que EH es igual, como esta es identidad para los elementos de H, pues entonces esto es igual a H, ¿cierto? Y como esta es identidad para todos los elementos de G, esto también es igual a EG por H, ¿cierto? Perdón, este es H minúsculo. Entonces aquí tengo la identidad en H por H y la identidad de G por H, y son iguales. Y yo ya tenía, de hecho lo demostramos en la clase pasada, lo mencionamos, que tenemos cancelación por derecha. Entonces, ¿yo qué obtengo? Que la identidad de H tiene que ser la misma identidad de G. Pues sería, uno haría esta cuentecita y sale lo que dije yo. Si es identidad para H, entonces termina siendo identidad para toda por la unicidad de la identidad, entonces es identidad para todos los elementos, pues es identidad en general, o sea, son iguales. Estos dos elementos son iguales porque porque hay ley de cancelación. De hecho, aquí no hubiera tenido que usar un H en H arbitrario, sino que me hubiera podido irme más lejos. Podría ser más, pretender más, e incluso hubiera podido hacer, si yo hubiera tomado un G en G, esto también no hubiera sido válido. Ahí no se ve tan claro, pero de esta parte de acá, con el H en H, ahí sí se ve claramente que esto sí es igual. De hecho, viene de la ley de cancelación. De hecho, en la clase pasada habíamos mostrado que para demostrar que la identidad era única, yo primero demostraba que tenía leyes de cancelación a izquierda y derecha. Pero entonces de acá, La identidad fue la tarea. ¿cómo? La de la identidad fue la tarea, profe. Ah, vale. Eso. Ah, sí, eso salió en una tarea, la primera. Sí, señor. Sí, entonces, como ya había ley de cancelación, entonces la identidad es única. No es que yo pueda tener identidades para unos conjuntos, o sea, yo no puedo tener un conjunto de identidades, un montón de identidades y que listo. No, al final terminan todas siendo la misma. Profe,
dígame. En el primero yo no entendí, o sea, ¿cuándo es cerrada una operación binaria? Cuando yo tengo, ¿qué significa que sea cerrada? Que cuando yo tengo cualquier pareja de elementos de H, yo tengo, digamos, G y H en H, cuando yo los opero con la operación, no voy a, ya, vamos a dejar de poner la operación. Esto también está en H. Pero esto se cumple porque yo ya había dicho en la hipótesis que era grupo. Entonces un grupo es un conjunto que tiene una operación binaria, que es cerrado bajo la operación, o sea, en la misma definición de grupo ya está que es cerrado bajo la operación binaria. Ahora, Listo, listo. cuando yo quiero mostrar que algo es grupo, la cosa es que, bueno, que algo es un subgrupo, la cosa es que, bueno, yo eso todavía no lo sé, yo solo sé al principio que es subconjunto. Y yo tengo que ir mostrando todo lo demás. Pues tengo que mostrar que es cerrado en la operación binaria, por ejemplo. Ahora, la identidad termina siendo la misma aprovechando las leyes de cancelación. Ahora, que todo elemento tiene inverso en H, pues ya dije que es un grupo, es un subgrupo. Entonces, como es un subgrupo, es un grupo. Entonces, todo elemento en H tiene inverso en H, porque H es un grupo. Entonces, ya está. Entonces, ya sería una de las dos implicaciones. Ahora, suponga... Sí, ajá. No entendí la tercera. Bueno, entonces, como todo elemento, como H es un grupo, porque es la hipótesis, estoy suponiendo que es un grupo, entonces todo elemento de H tiene inverso. ¿Cierto? Profe, pero es que lo que tú estás diciendo es como que cuando nos enfrentemos a un ejercicio de esto, solamente con suponer que H es pues, o sea, que el subconjunto H también es un grupo acá de G, entonces ya todo estaría como, pues todo se Esto se cumpliría. tiene, sí, pero ahora, suponiendo que se tienen estas tres condiciones, llegar a que es grupo, eso es otra cosa. O sea, Y a veces yo no entiendo muy bien la ajá, primera, o sea, la primera condición, no entiendo cómo es que que se es cumple. cerrado bajo la operación binaria. Ujú. ¿Cuál es la definición de grupo? Un grupo es un conjunto con una operación binaria que es cerrado bajo esa operación binaria y que también tiene, aquí esto es una A, ya tan fea. Bueno, es por la definición misma de grupo. Ok. Yo sé que un grupo es un conjunto con una operación, un conjunto cerrado bajo una operación binaria. O sea, ya es cerrado bajo esa operación binaria. En el momento que digo que es grupo es porque es cerrado bajo la operación binaria. Ahora, lo que es más complicado es mostrar lo contrario. Que si yo tengo solamente esto, puedo llegar a lo otro. Listo. Poniendo, Profe, ajá. en este caso, ¿cuál es la tesis? Porque, bueno, Cuando supongo que este es grupo, lo que quiero llegar es a que es cerrado bajo la operación. Tiene la identidad y tiene inversos. Todos los elementos de H tienen inversos en H. Suponiendo que H es un grupo, tenía que demostrar esto. Ahora, lo que yo quiero es suponer esto y demostrar que es un grupo. A ver, suponiendo que 1, 2 y 3 se cumplen. Demostremos que H es un grupo. En estos enunciados, Claudia, en los enunciados de este tipo, yo tengo, uno lo podría separar en dos enunciados, como a ver, si H es un grupo, listo. Entonces, H es subgrupo de G, entonces H es cerrado bajo la operación binaria. La identidad de G está en H y también para todo elemento de H se tiene esto. Y el otro enunciado sería, si H es un conjunto que es cerrado bajo la operación binaria, la identidad de G está en H y además todo elemento de H tiene inverso en H, entonces H es un subgrupo de G. Esto es como para ahorrarse espacio. O sea, esto implica esto de acá y esto de abajo implica esto de aquí.
Entonces, la hipótesis es que H es subgrupo de G, pero vamos a demostrar que de verdad es un subgrupo y que luego... No, que yo ya, también no, es un si ya grupo. dije que es su grupo es porque ya dije que es su grupo. Ya, Entonces hay que demostrar que es grupo. ya, no, si es Eso un es, grupo es porque es grupo. bueno, Lo que, Profe, pero lo que estoy yo no, demostrando en la primera parte es que si es grupo, si es subgrupo, entonces es cerrado bajo la operación binaria. Entonces la identidad de G está en H. Y para todo elemento de H, ese elemento tiene un inverso en H. Si H es un subgrupo de G, eso es la hipótesis en la primera parte. Estoy suponiendo que es un subgrupo. Que algo es un subgrupo significa que es grupo. no, profe, pero yo no entiendo si me enfrento a algo que me pidan demostrar que es subgrupo, no sería capaz. Pues no entiendo, por Bueno, ejemplo, la parte donde pusiste solamente unos chulos y eso. aquí ya estoy suponiendo que es grupo. O sea, no hay que demostrar que es grupo. Ya, véanlo aquí. Aquí dice, es un subgrupo de G. Sí, por eso es un Al, subgrupo de G. Y sin embargo tiene que cumplir con las tres condiciones para ser un subgrupo, que son O esas de sea, ahí arriba. Las tres profe, o sea, usted está condiciones. suponiendo algo para poder llegar a que a la tesis o a lo que necesita, ¿sí es así? vea, Sí. yo entiendo lo siguiente. O sea, eso es lo como que yo he entendido. A ver. Si H es un subgrupo, pues cumple las mismas propiedades que el grupo. Sí. Pues es un subgrupo. Y ya de ahí ya se desprende todo. Se desprenden estas otras. Se desprende esto. Como es un subgrupo, es un grupo. O sea que uno dice que digamos H es un subgrupo de G, ¿cierto? Sí. Y Por lo entonces, tanto, es un grupo por sí por lo mismo. tanto, es un grupo. Como es Por, un grupo, entonces tiene inversa. ¿Sí es sí. así? O sea, si tiene inversa el grupo G, entonces por lo tanto el subgrupo también lo tiene. ¿Sí es así? A ver, La identidad. vamos a mirar. H es un grupo de G. Listo, entonces. Luego, H es un grupo, ¿cierto? Olvídense entonces de G. Ya, listo, H es un grupo. Ujú. Ya. ¿Por qué? Porque es un subgrupo de G. Entonces, es un grupo. ¿Sí o no? Esa es la definición de subgrupo, que es un Sí, grupo. profe. Sí, Solamente que está metido en otro conjunto más grande. Pero sigue siendo un Es grupo. Entonces, como es un grupo, entonces, ¿qué tiene que tener un grupo? Asociatividad. asociativa, inverso, identidad. identidad, sí. Listo, asociatividad. Elemento inverso. E identidad, perdón, aquí sería una identidad, listo. Ya, tengo estas tres cosas, ya me las acabo de ganar. Todo esto se cumple dentro de H. Ahora, pues como es un subgrupo, como es un grupo, tiene una operación binaria y la operación binaria, pues cuando uno coge dos elementos de un grupo y los opera, ¿dónde quedan los elementos del grupo? Dentro del grupo, ¿cierto? Cuando yo cojo dos matrices y las multiplico, ¿qué me da? Me da una matriz, no me da un entero. Me da una matriz. Cuando yo cojo dos enteros y los sumo, ¿qué me da? Un entero. O sea, como es un grupo, es cerrado bajo la operación binaria del grupo. O sea, H es un grupo por sí mismo, entonces es cerrado bajo la operación binaria. Por eso simplemente puse un chulo. Listo, H es cerrado bajo su operación binaria, porque es que es un grupo. Ahora, ¿tiene identidad? Sí, ya acabo de decir que tiene identidad porque es un grupo. ¿Cómo se ve que es la misma de G? Pues ahí hicimos como una cuentica, ahí se veía. Por la ley de cancelación se ve que es la misma de G. Porque además la identidad es única, no es que yo pueda tener por ahí identidades regadas pues sí. Ahora, como es un grupo, todo elemento de un grupo que tiene un inverso dentro del mismo grupo. Entonces la 3, pues es básicamente una perogrullada, es como que es de la definición misma. O sea, uno la escribe porque es que después va a usar eso para demostrar
bueno, va a usarla porque es que a ver, si H es un subgrupo, se cumple todo esto, sí. Por eso es que esta parte de la prueba es muy sencilla. Solamente tengo que, como decir que es cerrado bajo la operación binaria, sí. ¿Por qué? Porque es grupo. La entidad es, listo, esta solo es una cuenta que hicimos que sale la ley de cancelación. Y esta otra se tiene, ¿por qué? Porque es grupo. ¿Es falso? No, es verdad, porque es grupo. Profe, pero entonces en el Enredan momento, pensando en G, y digamos, en G sí hay que pensar, pero la única parte en la que uno usa, en la que uno piensa en G es aquí. En el resto, todo se tiene de que es grupo. Es cerrado bajo la operación binaria porque es grupo. ¿Tiene inverso? Sí, porque es un grupo. Dígame, es Juan decir, Pablo. profe, que en cada, pues sí, en cada ejercicio donde nos pidan demostrar que algo es un subgrupo, nosotros primero pues suponemos que ya es un subgrupo de otro grupo más grande, en este caso de G, y luego para decir que cumple con lo primero, lo segundo y lo tercero, simplemente lo podemos expresar así en palabras como usted lo está expresando. Por No. ejemplo, para el primero decir, pues, o cómo sería esa demostración, cómo se haría. A ver. ¿Cómo demuestro yo que lo que aquí estamos haciendo es, esto es un criterio para cuando yo tengo cualquier cosa, digamos, un subconjunto de un grupo, digamos, va para aquí un más, yo tengo esto, ¿cómo demuestro que H es un subgrupo? ¿Qué haría Juan Diciendo Pablo? que es cerrado bajo la suma. Primero muestro que es cerrado bajo la suma. Bajo la Listo, operación binaria. listo, bajo la operación binaria, sí. Aquí pusimos un más porque listo. Entonces primero demuestro uno, ajá. ¿Qué más tendría que demostrar Mayra? Que la identidad de G está en H. La identidad y el inverso. O sea, 1, 2 y 3. Sí. Ujú. Bueno, no tengo que suponer que H es grupo para demostrar que H es grupo, que H es subgrupo. O sea, yo solo Por, sé que es un subconjunto. Pues siempre por cuando eso, digo algo es subgrupo, tengo que decir subgrupo de qué. Eso sí es claro. Si voy a decir que algo es un subgrupo, tengo que decir que es un subgrupo de qué. sí, eso está claro. Pero por eso, profe, tú ahí lo estás diciendo, cuando nos enfrentamos a un ejercicio de esos, tenemos que demostrar el 1, el 2 y el 3, o sea, que esos tres se Sí, cumplan. sí. ¿Y cómo se demuestran que eso se cumple? Bueno, ¿uno O qué sea, hace? yo ya entendí por qué sí H es cerrado bajo la operación binaria, porque la identidad de G también está en H, y porque y pues y que todo elemento de H tiene inverso, pues porque H en sí mismo es un grupo. Pero Listo. entonces a la hora de demostrarlo, si no puedo copiarlo así en estas palabras, entonces Bueno, yo qué hago. listo. O sea, su pregunta es cómo usar el criterio. Exacto. Exacto. Ah, ya. ¿Cómo demuestra uno eso? Bueno, ¿uno qué hace? ¿Qué es cerrado bajo la operación binaria? Uno coge elementos arbitrarios de G, perdón, de H, y ¿qué tiene que demostrar? ¿Qué es cerrado bajo la operación binaria? Que cuando yo los opero, me dan en H. Listo. Esto sería la condición 1. Cojo arbitrarios, los opero y también me tienen que dar en H. Listo. ¿Cómo se demostraría? ¿Qué se hace para demostrar lo segundo? Pues si yo ya estoy diciendo que H es un subgrupo, es un subconjunto de G, de un grupo G, ¿cierto? Pues este grupo G, si les estoy diciendo cuál es el grupo, pues ustedes saben cuál es la identidad, uno ya sabe cuál es la identidad de G. Lo que hay que hacer es demostrar que esa identidad de G también está en H. Listo. Por ejemplo, cuando uno piensa en el grupo lineal especial, ¿cierto? Y uno tiene el grupo lineal general. O sea, perdón, esto es una R. Entonces yo aquí tengo matrices invertibles, ¿cierto? Todavía no digamos que es un grupo. Listo. Tengo matrices invertibles. Ya, y acá tengo matrices con determinante igual a 1. Listo. Ahora, ¿cuál es la identidad de las matrices invertibles?
pues la matriz identidad, ¿cierto? La que tiene 1, 0, 0, no, la que tiene unos en la diagonal y ceros en el resto. Lo que habría que mostrar es que la identidad de acá está en este. ¿Y cómo se demuestra eso? Bueno, ¿cuáles son las matrices que están acá? Las de determinante 1. ¿Cuál es el determinante de la matriz identidad? 1. Entonces este elemento está acá. Por ejemplo, eso sería una forma. Un ejemplo de, digamos, se mostraría 2 en un caso particular. O en otro caso, digamos, yo tengo, como en el caso de ahorita, yo tenía 3z, ¿cierto? Y tengo a z. Aquí estamos los dos con la suma. Entonces yo quiero demostrar que la identidad de z está en este. El 0 está acá, ¿cierto? Esta es la identidad de z. Yo conozco la identidad de z. ¿Cómo demuestro que el 0 está aquí? Pues bueno, ¿qué es lo que hay acá? Enteros por 3. Yo sé que 3 por 0 es igual a 0. Entonces, esto entonces es un elemento de 3z y ya. O sea, tiene la identidad de z. Lo que estoy mostrando es que, o sea, yo ya cuando digo que es un grupo es porque es un grupo de algo y de ese algo pues yo ya sé más cosas. Yo ya sé cuál es la identidad acá, entonces lo que tengo que hacer es que este elemento tengo que mostrar que está aquí. Que normalmente es una cuenta no muy complicada. A veces es más difícil demostrar el primero. Ahora, el 3. ¿Qué hago yo para Profe, yo demostrar 3? no entendí bien el 2 como Yo tú lo sé que el elemento de explicaste. identidad de G está en H, ¿cierto? Entonces es porque yo conozco cuál es el elemento de identidad de G. Sí. Puede ser el 0, la matriz identidad o una matriz llena de ceros, un vector de ceros, bueno, lo que sea en ese grupo en particular. Puede ser una función si estamos tratando con funciones. Puede ser una permutación que no hace nada, es la permutación identidad, que eso también, entonces, también vimos grupos de permutaciones. Ahora, yo conozco, entonces, el 2, ¿qué es? Yo conozco la identidad de G y pues esto es un elemento de G. Yo, dependiendo de cómo sea el grupo y la operación y de cómo sea pues también H, yo armo un razonamiento en el cual demuestro que la identidad de G también está en H. Esto sí depende completamente de cada ejemplo. O sea, por ejemplo, en el del grupo lineal especial yo tenía que mostrar que la identidad del grupo lineal general también tenía determinante igual a 1. Por ejemplo, vean que es muy diferente a mostrar que algo tiene determinante igual a 1 a, por ejemplo, demostrar que el 0 está en los pares, demostrar que el 0 es un número par. O sea, vean que son demostraciones muy distintas, pero en el fondo lo que yo estoy haciendo es, conociendo la identidad de G a través de cierto razonamiento que depende de cada grupo, ese es el truco, ver qué es lo que hay que hacer. Yo tengo que llegar a que ese elemento identidad de G también está en H. Y no hay una receta para todos los grupos, ¿no? Cada grupo tiene su forma de encontrar este razonamiento para demostrar que está la identidad ahí. Profe, pero en este caso que es algo como general, ¿cierto? Porque aquí no es una Ajá. matriz, ¿cierto? Es algo general, entonces, ¿cómo lo pondríamos? Bueno, entonces ya acuérdense, pero aquí teníamos primero, ya habíamos supuesto, en el caso general, habíamos supuesto que ya era su grupo, ¿cierto? Y después llegamos a que la identidad de G estaba en H. Pero es que aquí ya tenía que era su grupo. Porque es que esto es un teorema, no estamos demostrando que era su grupo, o sea, este ya estaba demostrado. Perdón, ya estaba supuesto. Yo ya había supuesto que era un subgrupo. Entonces no me tenía que preocupar por demostrar que era su grupo, o sea, ya sé que es cierto, que es su grupo. Yo estoy aquí llegando a algo muy fuerte, entonces esto sale inmediato en el teorema. O sea, el teorema es algo muy fuerte y muy general. Algo muy particular es, por ejemplo, mostrar que, digamos, yo tengo a Z8 y yo quiero demostrar que el generado por el 4 en Z8 es un subgrupo. Esto es algo muy particular.
Para hacer esta demostración, entonces, ¿yo qué hago? S rabaja la operación binaria. La identidad de Z8 es el 0. Entonces, 0 está aquí. Todo elemento tiene inverso aquí, listo. Ese es un caso muy particular, pero es que aquí no estoy partiendo del hecho de que es subgrupo. Aquí lo que quiero es demostrar que es subgrupo. Ah, listo, profe, gracias. Aquí quiero demostrar que es subgrupo. En cambio, acá en el teorema, para llegar a esto, supuse que era subgrupo. O sea, estoy diciendo una cosa súper fuerte para ser capaz de demostrar esta parte. El teorema es general, entonces uno supone cosas mucho más grandes, más fuertes, que les sirven. Por ejemplo, Profe, muchas veces uno usa que algo es abeliano para facilitarse cosas, pero eso es algo que, por ejemplo, aquí no podemos usar porque aquí estamos hablando de generalidad total. No sabemos si las cosas son abelianas. profe, Sí. por ejemplo, en el ejemplo que hiciste con el lineal especial y el grupo lineal general, ahí cuál era el grupo y cuál era el subgrupo. El grupo es, el grande es el general y el pequeño es el Ok. especial. Ah, bueno, profe, gracias. El pequeño es el especial. Pues pequeño. Ese grupo es cool. Sí. Bueno, ese grupo es interesante. Bueno, entonces, ¿cómo se haría la otra parte de la prueba? Entonces, para la otra parte de la prueba, uno supone 1, 2 y 3 y tiene que llegar a que es un grupo. Entonces, ¿qué es lo que le falta a uno para mostrar que es grupo? Por 2 ya tiene identidad, ¿cierto? Por 1 ya se rebaja la operación binaria. Asociatividad. Como igual son elementos de G, todo es asociativo, ¿cierto? Mm. ¿Qué falta? Ese es el que falta nomás, ¿cierto? Solo hay que hacer una cosa. ¿Qué es lo que falta? Lo de la asociatividad. Que cada uno tenga, que cada elemento tenga inversa, demostrar que cada elemento tiene inversa, ¿no? Ese lo tengo por 3. Y ese ya tiene 2 de 3. Y Sí, profe, la asociatividad, la única que faltaría. Para que sea grupo, lo que dice Mayra, profe, ¿no es así? listo, a ver. ¿Por qué se gana la asociatividad? ¿Por qué eso, listo. ¿Por qué la asociatividad ya la tiene? Porque es un subgrupo, o sea, por lo tanto es No. grupo. Yo estoy suponiendo es los 3. No estoy todavía, quiero llegar a que es grupo. Ah, ok. Bueno, la asociatividad la empleó en la de la identidad, ¿cierto? A ver, entonces, a ver, escribamos todo. 1, 2 y 3 se suponen ciertas, ¿cierto? Entonces dice, veamos pues, que en efecto esto es verdad, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces yo quiero, a través de esas 3 condiciones, mostrar que es grupo. Entonces, primero, ¿se tiene asociatividad? No. No. Bueno, entonces, a ver, vamos a hacer la prueba. Entonces yo cojo 3 elementos en H. Digamos H, G y S. Listo, son elementos de H. Bueno, pero, que estoy escribiendo muy raro. Pero también son elementos de G, ¿cierto? Ujú. Y vean que aquí esta parte que dice que G es grupo, porque si no, nada, esto tendría sentido, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un grupo? Entonces, como son elementos de H, yo tengo lo siguiente. H por G por S es lo mismo que H por G por S. ¿Por qué? Porque G es un grupo, o sea, esto es asociatividad. Ah, sí, profe, ya de verdad, como G era el grupo, entonces siempre tuvo las 3 opciones también. Exacto, para cualquier 3 elementos de H, como son 3 elementos de H y H es un subconjunto de G, entonces tengo Comparten la lo mismo. asociatividad en H. Entonces la asociatividad, listo, ya, me gané la asociatividad. Ahora,
existe un elemento, o sea, H tiene un elemento, o sea, tiene un elemento de identidad H. Sí. Eso es lo que dice la hipótesis 2. Porque hay un elemento de identidad en H, ¿sí? Y es el mismo de G. O sea, por la 2, yo obtengo que hay un elemento de identidad en H, ¿cierto? Yo tengo que demostrar que... Profe, no lo vaya a borrar. Pero un momentico. Tengo que demostrar que es asociativa. Listo, sale de una porque cualquier 3 elementos de H están en G. Y como G es un grupo, entonces es asociativo y sale. Y también las otras no sería igual, porque Las otras dos igualmente salen muy rápido. Tiene un elemento, H tiene un elemento de identidad. según esas 3 opciones, sí. Sí, porque es la hipótesis 2. Yo supuse que la identidad de G está en H. Entonces, Entonces se puede decir, Ya, profe. se Gracias. puede decir solo eso sin necesidad de probarlo porque ya se probó en el anterior. A ver, decir que. Decir que bueno, que sí tiene el elemento de identidad por lo de la hipótesis 2. Es que ya lo estoy suponiendo. Sí, sí, ya lo dije. Es que ya lo estoy. Yo estoy suponiendo que la 2 es cierta. O sea, yo estoy suponiendo que que este conjunto H, yo solo lo veo como un conjunto inicialmente. Al principio, cuando estoy haciendo esta parte de la prueba, solo supongo que es un subconjunto. Eso sí hay que suponerlo, pues. Pero es un subconjunto especial que cumple estas 3 cosas. Ese R bajo la operación binaria, Sí. ya vimos que entonces era asociativo también, lo acabo de borrar. Entonces es asociativo y es R bajo la operación binaria. ¿Por qué? Porque esa es la hipótesis 1. Estoy suponiendo que H también satisface 1. Ahora, también estoy suponiendo que satisface 2. Entonces el elemento de identidad de G está en H. Y pues es un elemento de identidad. ¿Qué le hace a los elementos de H? ¿Qué les hace la identidad de G a los elementos de H? Nada. Nada. Nada, es el elemento de identidad. Entonces, tiene elemento de identidad. Listo. Entonces ahí ya me gané que tiene elemento de identidad. Listo, muy bien, ya. Va otra cosa. Falta una única cosa para terminar, de decir que es grupo. Bueno, a todo elemento de H le corresponde un inverso en H. Sí. El de H, un inverso en H, sí, Sí, ¿por qué? por la hipótesis 3. Exacto, es la hipótesis Ajá. 3. Entonces ya H es un grupo. Pues por sí mismo es un grupo. Y ya era un subconjunto de G. Entonces luego, pues es un subgrupo. Sí, es un grupo y es un subconjunto de G. Entonces es un subgrupo de H. Solo es escribirlo. Entonces ahí está como bosquejada, ¿sí? De la prueba. Así se haría esa prueba. Ahora, ¿qué me entrega esto? Pues vean que aquí en estas hipótesis, en estas tres cosas que hay que probar para mostrar que algo es un subgrupo, no está la asociatividad, o sea, hay como cosas que uno puede como saltarse y con esto basta. Entonces, es un criterio, digamos, una forma más sencilla de demostrar que algo es subgrupo. Entonces, a ver, vamos a hacer un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan lo que significa este conjunto? Entonces, sea yo tengo G, un grupo, ¿cierto? Y yo tengo un elemento y X en G. Ya. Ahora, el generado por X, ¿qué es? Son X a la N con N en Z. Bueno, entonces, ¿eso qué es? Bueno, X a la 0, X a la 1, X a la 2, o X a la menos 1, X a la menos 2, listo. Ya. Es esto. Ahora, ¿cómo se mostraría que eso es un subgrupo? Sería como este.
mostremos que este es un subgrupo de G. Listo. Entonces, ¿yo qué tengo que demostrar según el criterio que vimos ahorita? Que es cerrado bajo la operación binaria. Listo, que es cerrado bajo la operación binaria. Bueno, entonces, ¿cómo se demuestra eso, Kelvin? Pues, profe, bueno, tomar dos elementos así arbitrariamente que pertenezcan A esto, ¿cierto? a X, claro. Entonces sean Z y Cualquier W. Ajá. Bueno, están acá. Ajá. Y pues ya de ahí ya sale que Sí. ¿Cómo son los pues, elementos de este grupo? Perdón, de este conjunto. Que todavía no sé de, qué. profe, ahí ya. Son Hay de un la forma numeral, ¿no? XN tal que N pertenezca a Z, ¿no? Exacto. Entonces, Z es igual a, digamos, X a la M y W es igual a X a la N, ¿cierto? Para N y M en Z. Por la definición misma. Son elementos de este conjunto, entonces tienen que ser de esta forma. Ahora, ¿qué pasa cuando yo opero a Z y a W? Pues Z por W es X a la M por X a la N. ¿Y esto qué es? Esto es X a la M más N. Y esto es un elemento de este. ¿Sí? ¿Por qué? ¿De qué forma es? Es X elevado a un número entero. Entonces, esto está aquí. Entonces, ¿yo qué digo? Por lo tanto, este conjunto es cerrado bajo la operación binaria. Cuando yo afirmo que algo es cerrado bajo la operación binaria, es porque estoy diciendo que si se operan los elementos, el resultado también va a estar dentro de ese mismo conjunto. Sí, Ok. sí, eso significa eso. Listo. Entonces, ¿qué sigue? Claudia. Ay, Claudia. sí, aquí está el profe. Ah, ¿Me bueno. escucha? Sí, sí. Sería demostrar la identidad, Listo. que, Mostrar que la identidad está en el conjunto. ajá, Bueno, entonces la identidad de G, digamos que llama eje, ¿cierto? ujú. El elemento de identidad. Bueno, entonces, ¿cómo demuestro yo que eje está acá? Por la forma en la que yo defino estas potencias, digamos, de X. A ver, voy a poner aquí un punto seguido. Listo, yo tengo esto, que X a la 0, yo la vi, por definición, la forma en la que yo definí las potencias, esto significa la identidad, y pues esto ya está, esto es un entero, ¿cierto? 0 es un entero, entonces esto está aquí, y listo. Eso es todo. Es por la misma forma en la que yo voy definiendo esto. Por la forma en la que voy definiendo este conjunto. Profe, pero no entendí cómo Por eso definición. O sea, yo definí. O sea, Yo tampoco entendí. Cualquier Cuando uno número de genera altas. esta notación, Ajá. cuando uno se inventa esa notación, por ejemplo, uno dice X a la menos 1 es el inverso de X, ¿cierto? Pero cuando uno se inventa cuál notación, profe. Esta Es de que, ponerle exponentes a las cosas. O sea, en vez de escribir X por X por X, uno dice mejor X a la 3. ok. Cuando uno
agrega esta notación, entonces le va poniendo, pues le va dando nombres a las cosas. Entonces, por ejemplo, x a la menos 1 es el inverso de x, o x a la menos 2 es el inverso de x a la 2. ¿Para qué? Para que la notación sea consistente. ¿Por qué? Porque x es x a la 1, ¿cierto? Por x a la menos 1 le tiene que dar a uno la identidad, y esto es x a la 1 menos 1, o sea, x a la 0. O sea, tiene que darle Y identidad. cualquier número elevado a la 0 da 1. Eso, pero eso, la cosa es que aquí no necesariamente son números, porque incluso como estamos en grupos en general, esto podría ser matrices. La cosa es que esa notación se deja trabajar, pues por lo menos en grupos. Esta notación uno ve que tiene sentido ahí y que, digamos, se comporta bien. Es una notación que tiene sentido aquí y está bien. Si tuviera otro tipo de estructuras algebraicas, puede que tuviera problemas. Pero acá no. Cuando uno empieza a usar esa notación, ve que todo le cuadra y que no da cabida a contradicciones, pues a problemas. Es consistente. Entonces, yo defino a x a la 0 como la identidad. Entonces la identidad termina estando en este conjunto. Profe, La forma en la perdón. que yo definí x a la 0. Ajá. Bueno, yo entendí cómo buscamos que, pues, demostrar que H es cerrado bajo la operación binaria, pero no, la verdad no te he entendido lo segundo, que es demostrar que la identidad de G está en H. Eso que estamos haciendo ahí. Acá, o en general. En general es que en general no hay una receta. No, en general no. En este Acá, ejercicio en específico, ajá, no he entendido esa lo que parte donde yo estamos quiero es demostrando. mostrar que cuando yo elevo a x a cierto número entero me va a dar la identidad. ¿Por qué? Porque todos los elementos de acá son de la forma x elevado a 1 entero. Ajá. Pero en particular yo sé que x a la 0, por la definición misma, o sea, yo lo definí así, esto es igual a la identidad. Porque así lo definí. Pues ahí donde pusiste x0 igual a identidad de G. Eso Sí, es lo que tú no, dices. esto es igual por definición. Eso es igual. Yo lo definí así. Cuando yo empecé, uno define esa notación, lo define así. Ah, bueno. Es porque así lo define. Ahora, ¿qué falta? Falta mostrar que El inverso. el inverso, pero pues uno tiene un elemento, bueno, entonces, ya digamos, sea z en el conjunto. Entonces, como está en este conjunto, yo tengo que z es de la forma x a la n, ¿cierto? Para algún n. N en z. Ya. Listo. ¿Cuál será el inverso de x a la n? X a la menos n. Y listo, ya. Bueno, entonces, bueno, x a la menos n está en el conjunto y y x a la menos n por x a la n, pues este z, es igual a la identidad y ya terminó. Entonces, todo elemento en x, en ese conjunto, tiene un inverso en ese conjunto. Entonces, ¿qué obtuvo? Que ese grupo, el generado por x, es un subgrupo de G. Por el teorema que acabamos de ver. Pues me queda más o menos claro. Vamos a hacer otro ejemplo. Uno particular. Yo tengo, vámonos a Z. Yo tengo a Z12, digamos. Listo, Z12.
y yo tengo, pues ahí lo hicimos en general, pero vamos a mostrar que esto es un subgrupo. Entonces yo tengo el 0, el 4, el 8, y ya, tengo estos tres. Es un subgrupo. Entonces, lo primero, tengo que mostrar que es cerrado bajo la operación. Bueno, uno no suele poner así. Listo. Entonces, ¿cómo demuestro que es cerrado bajo la operación? ¿Qué tengo que hacer? Cojo los elementos de acá y veo que, veo que siguen aquí. Entonces, 4 más 8 me da 12, esto es 0, entonces está en el conjunto. De hecho, pongámosle un nombre. Le voy a poner H. Esto está en H. ¿Cuáles son las otras opciones? 0,4, 0,8, pues me dan los mismos elementos, pero bueno, hagámoslo de 4 más 0 es igual a 4 y esto está en H. 8 más 0 es igual a 8 y esto está en H. Y hay más posibilidades. ¿Se puede 4 más 4 más 4? Sí, 4 más 4 es igual a 0. 8. Sí, es igual a 0, está en H. Pues la otra sería 8 más 8 da 4. Porque pues da 16, que eso es igual a 4. Y esto está en H. Y uno como que piensa en más, pero bueno, resulta que ya está. Ahí están todas. ¿Sí? Ah, bueno, uno podría separar aquí 4 más 4, 4 más 4 da 8 y eso también está en H. Y ya, y todas las otras salen porque esto es asociativo. O sea, por parejitas es suficiente. No hay que hacerlas por 3, no hay que sumarlas 10 veces, pues no hay que hacer 4 más 4 más 4 más 4. Y así porque lo que uno tiene es que, pues este está en H y este ya mostró que está en H. Entonces, este más este dan 8 y este da 8. Entonces la suma de estos dos da 8 más 8 da 4 y entonces más esto. O sea, no hay que mostrarlo para la suma tan larga como a uno se le ocurra, sino que basta hacerlo por parejas. Entonces, digamos, Ajá. pues no hay ningún problema con hacerlo, pero este, por ejemplo, no sería necesario. Pero está bien. Listo, ya probamos que todas las sumas están ahí. Entonces, de ahí que concluyo. Que es cerrado bajo la operación binaria. ¿Sí o no? Sí. Ya hice todas las sumas posibles, listo. Entonces es cerrado bajo la operación binaria. Pero ¿se puede hacer la demostración así con esas operaciones o hay que hacer? En abstracto. Ajá. O en este caso, como lo está dando con números, sí se hace así Exacto. realizando. Es como es tan particular, puedo Bueno. aprovechar la particularidad. Eso es lo que digo, es que cada demostración es un mundo. O sea, por ejemplo, aquí uno puede aprovechar, por ejemplo, aquí hicimos 4 más 8, pero no hicimos 8 más 4. ¿Por qué no teníamos que hacer 8 más 4? Porque Porque es abeliano, ¿cierto? Ajá. Exacto, porque el orden aquí de la es suma conmutativo. exacto, es conmutativo, entonces no tengo que usarlo. Pues no tengo que hacer las operaciones en todos los órdenes posibles, sino que, espere, aquí cuando hago esta, ya también estoy mirando 8 más 4 porque es conmutativo. O sea, ahí estoy usando la conmutatividad. Uno, pues, tiene que Pero ¿cómo sé aprovechar que es conmutativo? Pues porque sé que porque tiene esa característica. es la suma normal en los enteros. Pues, Ah, ok. con la diferencia, pues, de que 2 es igual a 0, pero es la suma normal. Es por eso, es porque es la suma. O sea, uno tiene Profe, que aprovechar lo que sabe. profe, digamos, Ah, el enunciado no dice que tenga que hacerse con la suma. Uno elige la que uno quiera, la No. que le... No, si no digo cuál es, en Z, entonces es la suma. Ah, bueno. Si no digo cuál es porque suma. Además de que, digamos, en Z12, el producto no forma un grupo, pues con Z12 con el producto, digamos, uy, qué feo me quedó. Yo tengo Z12, ¿cierto? Profe, pero usted sí pone algo así con números, o en el abstracto ¿Cómo casi todo. así?
No les puse a hacer meros montones de cuentas en las tareas. Pues sí, profe, pero es que esas Eran cuentas... larguísimas. Yo después decía, uy, fue madre, meras cuentas más largas. Claro, con números sí. De Ay, hecho, en la profe, con última números, tarea no bueno. les puse a hacer, demostrar, enunciar todos los elementos de unos grupos y decir los órdenes de cada elemento. Ah, profe, pero eso no fuimos capaz, porque Esos usted que son iba a explicar uno cuentas. y no nos terminó de explicar. Esos son cuentas. Y son Profe, con números. Claudia nos pusimos a investigar eso, ¿sí o no, Claudia? Sí. Ahí Profe, sale bueno, ajá. por ejemplo, usted dijo, si no dice nada, entonces se suma, pero si usted hubiera dicho, bueno, que con el producto, y si no se puede con el producto, entonces uno que contestaría que no se puede y listo, Sí, o- pues si les pongo a hacer algo absurdo, Cerrado. me ponen esto, no se puede. Pero pues, ah, tiene que ser porque está segura de que es absurdo. ujú. Pues que usted sea capaz de decir, vea, es que esto no es un grupo. Por ejemplo, porque Z12 con el producto no es un grupo. Así, de una, a ojo. ¿Cuál es el inverso multiplicativo del 2? Un doceavo. Pero ese no está en Z12. Ajá. Entonces no tiene, Exacto, ya ganó. no se puede. No se puede. Ese tipo de cosas. ¿Sí ve? Ya. Por ejemplo, pues yo no les he tirado cáscaras así como de, haga esto, y yo sé que en el fondo no se puede hacer, esperando a que ustedes me digan, esto no se puede hacer. No. Porque eso a veces lo pone, eso es como, yo no sé, hay gente a la que le divierte poner a la gente a sufrir. A mí no. Pues es hacerle perder a uno horas, a veces días, uno pensando en ejercicio y después dice, aquí había un detallito que no me di cuenta y claro, esto no era verdad. Profe, y mostrar es lo mismo que demostrar, porque usted ahí puso Sí, muestre. Sí, sí, pues, a ver, es porque, bueno, eso se hace, sí, uno dice en español, dice muestre o demuestre. Las dos está bien. Para este caso, pues son lo mismo, para matemáticas. Porque aquí es, bueno, sería, en ambos casos, en este caso, por este tipo de interpretación de los dos verbos sería lo mismo, porque es como exhibir, en este caso muestre, como exhibir, vea, aquí está, vea la prueba. Pues vea que sí es un subgrupo. Y demuestre, pues es lo mismo, es hacer la prueba. Uno va usando probar, demostrar y mostrar como, en este caso, como sinónimos, muchas veces. Uno a veces empieza una prueba diciendo demostración o empieza una prueba diciendo prueba. Ya se van acostumbrando ahí al lenguaje. bueno, Bueno, profe. sigamos con ese. Sí, ya, esas son cosas de... Bueno, entonces, ¿qué sigue? Hay que mostrar que el cero de Z2 está aquí. Sí, pues véalo acá. Véalo, ahí está. Entonces nada más pone eso. Efectivamente, 0 está aquí. Ya, véalo. Por la definición misma de H, ya no hay que decir nada más. Ahora, todos tienen su inverso. Pues el 0 es su propio inverso. Ahora, 4. 4 está en H, ¿cierto? ¿Cuál es el inverso de 4? 8. 8, listo. Entonces 4 más 8 es igual a 0 y 8 está en H. Ya. Ahora, la otra. 8 está en H. Y 4 más 8 es igual a 0. Y O sea que el 4, inverso de 8 es 4. sí, Ok. ya. Listo, vea, aquí ¿Por qué, está. profe? Porque 4 más 8 da 12. Y 12 en Z12 es el 0. Aquí hicimos la cuenta.
Ujú. por el módulo. Ajá, es módulo 12. Entonces, bueno, Cumpla la definición, muchachos. ajá, esto último que digo. Todo elemento de H tiene su inverso en H. Y ya está. Bueno, entonces vean, ese sería como un caso muy particular. Y claro, vean que hay uno, por el mismo caso, va usando las propiedades de eso. Va usando que es abeliano, va usando justamente, pues aquí claramente estaba el cero, porque en este caso particular está muy claro que el cero está en H. No en todos es tan obvio. En algunos hay que hacer algunas cosas para mostrar eso. Eso depende de cada ejercicio. Ah, bueno, y esto que habíamos definido acá y que mostramos que es un grupo, esto se llama un grupo cíclico. Es un grupo cíclico generado por X. Ya. Ahí introducimos el término y ya hicimos la prueba de que esto es un grupo. Aquí me falta es. Profe, no vaya a borrar. Bueno, Profe, ¿qué es un grupo cíclico? A mí ya me olvidó. lo acabamos de mostrar hace media hora. ¿Cómo era? Son los elementos de la forma x a la n con n en los enteros. Ah, listo. Y probamos que era un grupo. Hicimos la prueba. Profe, ¿cómo así? Todo grupo cíclico es de esa forma. Sí, esa es la definición de un grupo cíclico. Es generado por un único elemento. Ah, ok. Listo. Bueno, entonces, de grupos cíclicos, uno que tiene resultados interesantes. Todo, a ver. Si yo tengo H es un subgrupo, digamos, de esto. Ta. Listo. Es más, lo voy a escribir así, lo voy a escribir en prosa. Todo subgrupo de un grupo cíclico es cíclico. Ya. Y esa prueba no es tan sencilla. La prueba la hicimos en clase cuando todavía nos podíamos ver la cara hace tiempo. Y están las notas. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, uno cómo demuestra esto? Entonces uno toma un grupo cíclico, toma un subgrupo de ese grupo cíclico y empieza a mirar justamente que ese subgrupo va a ser generado por un único elemento. Para demostrar eso, pues uno lo que hace es, pues como a ver, digamos, yo tomo que este es un subgrupo de un grupo cíclico G, esto es generado, digamos, por G, ¿cierto? Entonces, lo que yo hago es, bueno, como igual estos son elementos de G, entonces todos los elementos de H son de la forma G a la K.
porque son elementos de este. Porque al final de cuentas, como es un subconjunto de G, tiene que ser de esta forma. Todos los elementos tienen que ser de esta forma. Yo tengo esto. Lo que yo hago es tomar, como pues, todos los elementos de H se pueden escribir así, y yo puedo tomar uno de estos con K mínimo, K positivo. Profe, pero ¿por qué todos los elementos de H se pueden tomar de esa forma? Porque es un subgrupo, porque es un subgrupo de un grupo cíclico. A ver, ¿qué significa eso? A ver, pongámoslo así. Entonces, digamos, yo tengo H en H, ¿cierto? Sí. Y Sí, como está en H, está en G. Entonces, H está en G. Aquí no sería una I, sería un por lo tanto. Entonces, por lo tanto, H está en G, porque H es un subconjunto de G. Y como H está en G y G es de esta forma, entonces, bueno, H está acá. Entonces, como todos los elementos de aquí son de la forma G a la N con N en Z, entonces va a escribirlo así. Entonces, H está en este conjunto. Profe, ¿G a la N o G a la K? Aquí es porque ya estaba diciendo, acá estoy haciéndole una aclaración a Juan Pablo, pero digamos, esto es aparte, esto es un paréntesis. Ah, ya. Ahora, esto N en Z. ¿Hasta ahí me cree, Juan Pablo? sí, profe. O Listo, sea que, entonces, H, ¿qué perdón, forma es? profe, primero Ajá. los de G son, pues acá que aparece G igual a G minúscula, pues entre esas cositas. Entonces, eso me está diciendo que todos los de todos los del grupo G son de esa forma. Sí, Bueno, entonces yo de ahí del paréntesis entiendo lo del primer renglón. Ah, bueno, no, y lo del segundo renglón también. acá. Ajá, Entonces, eso también. H está en H, entonces H está en G, entonces H está en esto, porque pues Ajá, esto es igual a G. Ahora, los elementos de esto ¿cómo se escribe? ¿Esto qué simboliza? Simboliza las potencias de G con N en Z. sí. Listo. Entonces, ¿qué significa eso? Que H es una potencia de G. Es una potencia de G. Entonces, H es una potencia de G para algún K en Z. Ok, Para alguno, pues hay algún K en el que, de tal forma que H es igual a G a la K. sí, sí. Ya entendí, profe. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo tengo los elementos de H, todos son de la forma G a la N, G a la M, G a la K, G a la... Bueno, sí, son potencias de G. Lo que yo hago es tomar de todas ese montón de potencias, pues yo cojo la potencia, cojo las positivas solamente y cojo la más pequeña. Yo siempre puedo hacer eso. Digamos que en en H haya, digamos, G a la, G a la 3, G a la 5, G a la 40, G a la 18, bueno, sí, digamos. Estos son los elementos de H. Supongamos, pues, más puestos como explicativo. Yo cojo todas las potencias de G que estén en H. De hecho, también puede dar negativas, digamos que a la menos 3, puede haber un montón de potencias de G, porque esa es la idea. Como son elementos de H, también son elementos de G, entonces son potencias de esta G minúscula. Lo que yo hago es tomar de todas estas, me cojo la más pequeña, entonces, digamos que es el 3, digamos que es que a la 3. Y con lo que yo al final, uno usa el algoritmo de la adición y eso es un montón, usa muchas cosas, la verdad, esta prueba es complicada. Yo demuestro que H es generado por este. Esa es la estrategia de esta prueba. Yo creo que lo mejor es que le peguen una leída como con detalle y si tiene alguna duda de esa prueba, hablamos en la próxima clase sobre eso. Profe, ahí leemos una leída donde. En el
en el campus están las notas de esto. Esto es de la primera parte que se llama grupos y subgrupos. Está en el campus, están las notas pasadas, así bonitas. Esto está en la parte de grupos En cíclicos. nuestro idioma. Está en español, sí. Está la parte de grupos y subgrupos. ¿Y qué más ibas a decir, profe? Está lo de grupos cíclicos y está el algoritmo de la división, pues que solo lo menciono. Y después, o sea, el teorema, eso es un teorema y la prueba es cosa seria. La prueba no está ahí, no la necesitamos. Y después mostramos que todo grupo es un grupo cíclico. Ahí sí está la prueba de eso, usando el algoritmo de la división. Entonces uno al final lo que demuestra es que ese GH es generado por el elemento como con la potencia más pequeña. Y ese termina generando a todo el conjunto. Listo. Después de eso, ya un par de definiciones más, habla uno de generadores, de mínimo común divisor, y hay otra prueba en la que, otro teorema en el que uno dice, pues uno tiene otro teorema importante sobre grupos cíclicos, y es que cuando uno tiene, digamos, yo tengo el generado, pues yo tengo el generado por, supongamos que yo tengo el generado por G a la N y G a la M. ¿Qué significa esto? Que todos los elementos son productos de estos dos. Resulta que esto es igual al generado por G a la D cuando D es el mínimo común divisor. Sí. Pues es una prueba, de hecho es muy importante, máximo común divisor. Es una prueba importante para cosas de teoría de números y eso de hecho, eso es un curso que van a dar el próximo semestre. Profe, ¿y será que entonces, viendo las notas del campus, sí entenderemos este teorema? Que todo eso, sí, Sí, pues ahí está muy bonito, yo la escribí muy bonita. listo. Pero entonces Pues, obviamente, la próxima clase ya repasamos esto último, le damos así de una rápido y seguimos con permutaciones. Bueno, profe. Profe, porque este todavía no queda terminado ahí, ¿cierto? No, esto fue un por encima que se hace, pero Ajá. los detalles están en las notas. O sea, ya cada detallito, porque Este fue el huevito de codorniz de la fiesta. lo que dije, la estrategia de esta prueba es tomar, pues como yo sé que todo elemento de H está en el G, y G es generado por un único elemento por G minúscula, entonces yo lo que hago es tomar como la lista de todos los elementos de H y tomo el que tenga la potencia más pequeña. Y voy a decir, este es el que va a generar a todo H. Y lo que hago es mostrar que sí lo genera. Y ya toda esa prueba, pues ya tiene que ver es con propiedades de los números enteros. Y ya se nos acabó el tiempo, muchachos. Ya sigue otro grupo. Bueno, profe, entonces la próxima clase socializamos la demostración de Gracias, este teorema, profe. ¿cierto? Bueno, profe. Bueno, que estén bien. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao. Gracias, hasta luego. Adiós.